Paulino Pomar, que es gestor de fondos de renta fija también en BVA Asset Management. Paulino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Vicente, ¿cómo estáis? Nosotros muy bien. ¿Qué tal vosotros? BVA es una de las principales gestoras españolas, por lo tanto, con una cartera de renta fija muy amplia, digamos así. ¿Cómo estáis gestionando vosotros la situación ahora mismo? Bueno, la verdad es que hemos tenido suerte y hemos leído bien en una ocasión, en esta ocasión el mercado y venimos haciendo una gestión con duraciones en general muy cortas en nuestros portfolios y además hedgeando los riesgos de inflación pues a través de los diferentes productos que existen en el mercado. Con lo cual, pues bueno, dentro de un entorno muy complejo como ha sido el de la renta fija y el repricing de todas las curvas que hemos visto a nivel mundial, con la normalización de tipos de interés en todas las geografías mundiales, bueno, pues a pesar de todo eso no lo hemos hecho tan mal como a priori podría parecer. En un entorno que, como bien decíais, y escuchaba a Cristina y te escuchaba a ti mismo, bueno, pues en un entorno en donde la renta fija ha sufrido caídas similares a las que podríamos esperar en activos como la renta variable, ¿no? Eh, y ya te digo, pues seguimos preocupados porque siguen existiendo riesgos en el mercado. Cristina los mencionaba ahora mismo, riesgos geopolíticos en Europa con una guerra en Ucrania que no termina de aclararse. Seguimos también preocupados y con una incertidumbre muy alta sobre qué o cómo puede influir este riesgo geopolítico en la inflación, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, y cómo los bancos centrales van a ser capaces de controlar esta inflación sin, como también se ha mencionado, sin dañar excesivamente al crecimiento de las diferentes economías. Con lo cual seguimos con muchos retos por delante, pero bueno, yo creo que la aproximación hay que hacerla de una forma tranquila y sosegada, pues precisamente para no tomar decisiones que puedan ser erróneas o costarte más de lo que el entorno por sí ya te cuesta, ¿no? No, está el mercado en esa fase de incertidumbre, ¿no? En la que, pues como decíamos, ¿no? Empieza a haber, yo imagino, para un gestor de renta fija, lo que decíamos con Cristina, oye, hay cosas que empiezan a pagar, que empieza a haber unos rendimientos que pueden llegar a ser interesantes, pero claro, por la parte de los precios, ¿puede el mercado seguir descontando muchas más subidas de tipos de interés que puedan hacer caer todavía más el precio, ¿no? Y eso corres el riesgo de aumentar el riesgo demasiado pronto. Bueno, efectivamente el riesgo existe de que sigan subiendo los tipos de interés. En la opinión de BBVA Asset Management y del equipo en especial de renta fija, pensamos que el mercado ya tiene mucho descontado. Si nos vamos a ver lo que está la curva descontando en Estados Unidos, está descontando cerca de 9 subidas. Eso es poner los tipos cercanos al 3%, que es donde cotiza actualmente aproximadamente el 10 años americano, y en el caso europeo está descontando aproximadamente 8 subidas, que es poner los tipos al 1,25, ¿no? Y tenemos el boom ahora al 1,16, 1,17 estábamos ahora mismo. ¿Se puede ir algo más? Sí, sí, perfectamente, porque como te decía, tenemos el reto del control de la inflación, y el otro día Powell, en la entrevista que mencionabas previamente tú, lo dijo claramente, dice, hay que controlar la inflación porque si no, al final el crecimiento se va a ver afectado de alguna forma. Entonces, si hay que controlar la inflación a costa del crecimiento, lo van a hacer, y efectivamente, si no hay un control de la inflación o se ve que la inflación empieza a remitir de alguna forma y a entrar en niveles pues más acordes a los objetivos de los bancos centrales, pues efectivamente puede haber más subidas y más rápidas, y eso evidentemente pues va a afectar a los activos de renta fija. Pero es cierto, como también se ha mencionado, que estamos viendo cómo en Estados Unidos hay las primeras señales de que hemos hecho pique en inflación, y en Europa pues probablemente no lo hayamos hecho y probablemente sea una inflación algo que perdure algo más en el tiempo de lo que inicialmente todos descontábamos, pero es cierto que a partir del tercer trimestre debería empezar a remitir. Entonces yo creo que el mercado ahora mismo está descontando las subidas adecuadas, y salvo que la situación empeore drásticamente, probablemente estemos muy cercanos a los techos en rentabilidad en las curvas de gobiernos. Del mundo de la renta fija y del high, o sea, tanto en grado de inversión
como en high yield o en deuda emergente, bueno, pues tiene otra serie de factores y efectivamente ahí pues puede haber otra serie de distorsiones en el mercado que nos lleven a que haya ampliaciones añadidas, pero también vamos a ver un poco, ¿no? Yo creo que ya hay mucho descontado, creo que debemos pasar por una fase de estabilización y ver si estas subidas de tipos de interés que se han producido a lo largo de todo el mundo pues van surtiendo efecto y los bancos centrales consiguen de alguna forma empezar a controlar y atajar esta inflación. Y por último, ¿qué estáis haciendo entonces vosotros ahí en las carteras de renta fija? ¿Vais aumentando un poquito el riesgo? Decíais que habíais leído bastante y lo teníais bastante reducido. Es verdad que los fondos de renta fija, por lo menos los mixtos, han caído bastante menos que otros similares de otras entidades. ¿Habéis empezado a aumentar algo ahí el riesgo o todavía piano piano? No, hemos empezado a aumentar sobre todo las duraciones. Nosotros hacemos una gestión muy activa de la duración y sí que con el recorrido del mercado hemos ido añadiendo duración a nuestros fondos, claramente. Es decir, cuando tú tienes tipos a nivel mundial muy bajos y con políticas tanto fiscales como monetarias muy expansivas, pues evidentemente tienes un posicionamiento en la medida que los bancos centrales van normalizando las curvas de tipos de interés y vemos que las rentabilidades van ascendiendo, pues nosotros hemos ido añadiendo duración a nuestros portfolios. Yo te diría que en estos momentos estamos bastante neutrales con respecto a los índices de referencia que manejamos y precisamente porque creemos que estamos cerca del techo en rentabilidades y nos hemos dejado algo para poner los portfolios en modo largos, pues por si precisamente el mercado sobre reaccionara en algún momento o viéramos que estas subidas de tipos pues no consiguen los efectos deseados. Me preguntaban por ahí, me ponían en los comentarios. ¿Y si la actuación de la Fed y de los bancos nos lleva a la recesión? Y hay muchas compañías que, por lo tanto, pues pudieran llegar a acabar en impagos o similares. ¿Contempláis ese escenario? Bueno, es un escenario que está ahí y que, como te comentaba hace poco, Powell puso encima de la mesa. Es decir, la inflación al final genera recesión sí o sí, con lo cual es fundamental luchar contra la inflación a una costa del crecimiento, con lo cual está encima de la mesa y el mercado, en cierta manera, está empezando a pricear algo de recesión en un plazo de 2 o 3 años. De hecho, han subido las probabilidades de recesión. Es evidente, pero eso per se no es malo para la renta fija. Ten en cuenta que si entramos en recesión, los bancos centrales limitarán sus subidas y volvemos a lo mismo, siempre y cuando consigan controlar la inflación y eso, o incluso tendrán que volver a poner en el tablero de juego pues bajadas de tipos para, pues eso, pues para intentar reanimar la economía, con lo cual el hecho de que el mercado empiece a descontar algo de recesión, sobre todo en las partes más largas de las curvas, en sí per se no es malo para la renta fija. Pero vamos a ver, creo que estamos en un momento inicial de normalización de las curvas de interés y hay que ver si estas medidas pues van causando efecto como los bancos centrales pretenden y dos, que los riesgos geopolíticos que tenemos encima de la mesa ver de cómo evolucionan y si se estabilizan o incluso bueno, pues se llega a algún tipo de acuerdo, sobre todo en la guerra Ucrania-Rusia, que permita bueno, pues que los principales factores que están generando inflación en este momento, como son la energía y el petróleo, pues bueno, pues puedan hacer remitir un poco estos niveles de inflación, ¿no? Ojalá pudiéramos llegar a Oh, ese acuerdo. Ojalá. sobre todo por la población rusa y ucraniana, ¿no? En primer lugar, y como un segundo o una segunda derivada, evidentemente, pues porque todo el sistema económico, bueno, pues retome un poco la normalidad también, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con eso, Paulino. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en este directo Finet. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y encantado de haberos acompañado.